Bienvenido. Hoy te presentamos a un pequeño aliado para tus noches de verano, el ventilador Ring de Lighted. Este ventilador compacto y elegante es perfecto para habitaciones infantiles o pequeños despachos, cubriendo espacios de hasta 10 metros cuadrados. No te dejes engañar por su tamaño. Aunque su diámetro es de apenas 66 centímetros, este ventilador está equipado con un motor DC de 30 vatios extremadamente silencioso y 3 aspas fijas que garantizan una circulación de aire óptima. Además, su luz LED integrada de 18 vatios alcanza los 1800 lúmenes, creando un ambiente acogedor y bien iluminado. Con 6 velocidades ajustables y funciones verano-invierno y temporización de 1 a 4 horas, el Ring se ajusta perfectamente a tus necesidades. Prepárate para instalar el ventilador Ring siguiendo este tutorial paso a paso y disfruta del confort y el estilo que aportará a tu hogar. Abre la caja y comprueba que el embalaje contiene todas las piezas del ventilador: manual de instrucciones, aspas del ventilador, motor del ventilador, receptor y mando a distancia, soporte de montaje, embellecedores, vara, bola de suspensión, perno y pasador, panel para fuente de luz LED, difusor de plástico, bolsa de tornillería y kit de equilibrio. Para comenzar, asegúrate de que en el lugar de instalación tienes espacio suficiente. La distancia entre las aspas y el suelo debe ser como mínimo de 2,3 metros y debe haber al menos 76 centímetros entre las puntas de las aspas y la pared o cualquier otro objeto. Antes de comenzar la instalación, desconecta la red eléctrica. Atornilla el soporte de montaje al techo. Escoge los tacos y tornillos adecuados al tipo de superficie donde lo vayas a instalar. Nosotros ya tenemos este espacio preparado para la instalación de los ventiladores. Te recomendamos que utilices tacos de balancín si tu techo es de escayola. El ventilador viene con una vara estándar de 127 milímetros montada previamente a la bola de suspensión. El embalaje contiene una vara más larga de 254 milímetros para techos más altos. Elige la que más te convenga. Quita el perno, el pasador y la bola de suspensión de la vara. Pasa con cuidado los cables que vienen del motor al colocar la vara. Atraviesa la vara con el perno y utiliza el pasador para bloquearlo. Desliza la cubierta y los embellecedores por la vara. Pon la cabeza de la vara en su lugar y aprieta los tornillos. Ahora ensamblaremos las aspas en el conjunto del ventilador. Simplemente alinea los orificios y aprieta los tornillos. Repítelo con cada aspa. Coloca el panel en la parte inferior del ventilador, insertando los tornillos de fijación. Conecta los 2 cables del kit de luces LED a la toma de corriente que sale del plato anteriormente colocado y ajusta la fuente de luz en su lugar. Instala el difusor con un sencillo giro. Levanta el conjunto del ventilador sobre el soporte de montaje. Gira el ventilador hasta que la bola de suspensión encaje en la ranura del soporte. Coloca el receptor en el hueco del soporte de montaje con el lado plano hacia arriba. Conecta el juego de cables de entrada del motor con el receptor. Inserta el otro grupo de cables, correspondientes a la fuente de luz, en el enchufe de luz del receptor. Conecta el receptor a la regleta que viene en el soporte de montaje y conecta el cable de tierra a esta misma regleta. Por último, conecta la regleta a la alimentación principal. Coloca el embellecedor del soporte deslizándolo hacia arriba, gíralo y fíjalo apretando los tornillos. Sube el plato decorativo. Enciende la corriente de alimentación y listo. Comprueba que el equilibrio del ventilador es correcto y sin vibraciones. Si detectas vibración, sigue estos pasos. Apaga el ventilador y coloca la pinza de equilibrio en cualquier posición en una de las aspas. Enciende el ventilador para comprobar si ha mejorado. Si no, cambia la pinza de posición.
Repite el proceso hasta comprobar que el ventilador está equilibrado. Quita la pinza y coloca el peso con el adhesivo en su lugar. Enciende el ventilador y ya estará equilibrado. Por lo general, el mando ya estará sincronizado con el receptor, pero en algunos casos es posible que se haya desincronizado. Si este es tu caso, para emparejar el mando con el ventilador, haz lo siguiente. Al conectar la alimentación, presiona al mismo tiempo y durante 3 segundos los botones 1H y 4H. El ventilador y el mando ya estarán sincronizados. Prueba que funciona. Si no funciona, apaga la alimentación, espera 1 minuto y repite la operación. Con el mando puedes cambiar el tono de luz del ventilador de luz cálida a neutra o fría, así como aumentar y disminuir la velocidad de este para conseguir un mayor o menor flujo de aire. Otras funciones del mando son el modo invierno o verano, la programación horaria o el modo brisa. Comienza ya a disfrutar de tu ventilador Ring.